todo el salterio. Así que pueden meterse al grupo de la iglesia y ahí colocar el Salmo número 12. La introducción al Salmo 12 dice así: Él habla contra los aduladores de la corte de Saúl, quienes por sus halagos, simulaciones y arrogancia causaban molestias a todos, y pide a Dios que ponga orden. Saúl había mandado, ¿cierto?, a personas que hablaran a David, pero que, como dice buen chileno, estuviesen esperándolo con un puñal por la espalda. Pero él le pide a Dios, él le clama a Dios que pueda poner orden, que pueda salvarle de sus enemigos. Vamos a cantar este hermoso salmo al Señor. Salva, oh Jehová, Dios grande y eterno. Se acaban los pinos que creen en ti, porque de corazón fiel y recto entre los hombres llega a su
Sabemos que el Señor, el Dios omnipotente, vendrá a nuestra ayuda. Amén. Cuando todos aquellos que nos quieran hacer daño vengan y atenten en contra de nuestra alma. Creemos y confiamos que es Dios y solo Dios, que Él será nuestro guardador y nuestro ayudador supremo. Bueno, amados en el Señor, como ustedes lo saben, cada día domingo estamos estudiando los profetas menores. Hoy concluiremos el capítulo 14 de Oseas y así pondremos fin ya a este libro. Hoy, con la ayuda del Señor, tendremos la última predicación de Oseas para pasar ya al séptimo profeta. Recuerde que son 12 profetas menores. Ya vamos en el séptimo profeta a lo largo de 3 años, con la ayuda del Señor, estudiando. Oseas, capítulo 14, estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 9. Amén. Oseas 14, verso 1 al 9, y doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como el viento del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya conocido? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Dios Padre, hemos llegado ya al final de este libro de Oseas. Ha sido, Señor, de gran ayuda, de gran, Señor, sabiduría, el poder estudiar este hermoso libro. Señor, como nos has acompañado a lo largo ya de 14 capítulos, Señor, acompáñanos el día de hoy también, para que por medio de tu Espíritu Santo sea anunciado, Señor, por aquella sabiduría de Dios, estos versículos que estudiaremos, Señor, en este día. Por amor de tu nombre, abra nuestro entendimiento. Aliméntenos, Señor, porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, permítanos ser también reprendidos por tu palabra, ser llevados, Señor, a la arrepentimiento. Te lo suplico en el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén. Hoy hemos llegado al último capítulo de este libro de Oseas. A lo largo ya de 8 o 9 meses hemos estado estudiando este libro de Oseas, versículo a versículo, y concluye con una súplica. Después de todo lo que hemos visto a lo largo de este libro, Oseas le pide al pueblo de Israel que se vuelva a su Dios, que se vuelva de su mal camino, porque si ha caído a causa de su pecado, ha caído a causa de su transgresión. El capítulo 13, en sus últimos versículos, nos enseñaba las consecuencias de no arrepentirse. Vivir una vida sin arrepentimiento
Vivir una vida alejado de Dios no solo afecta a la persona, sino que afecta también a su descendencia. Afecta a todos los que vienen después de él. Porque el juicio de Dios viene sobre aquella generación de los que se olvidan de él, de los que se olvidan de su pacto, de los que se olvidan de la ley de su Dios. En cambio, los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen con la ley? Dicen, su ley es mi meditación de día y noche. La palabra de Dios debe ser nuestra constante meditación, como dice el Salmo 1. Pero ellos se habían olvidado del Señor. Pero aquellos escogidos de Dios dentro de este pueblo, aquellos que confiadamente viniesen al trono de la gracia, serían restaurados por Dios. Porque ¿quién los libraría? Sino Dios. Su esposa está en peligro de muerte por el pecado. Sus hijos están haciéndola morir. ¿Pero qué hace Dios? Yo los libraré de la muerte. ¿Y qué le dice a la muerte? Muerte, yo voy a hacer tu muerte. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Le dice. Pues el Señor Jesucristo vencería la muerte con gran poder y gran gloria. Porque Él al tercer día, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el tercer día el Señor? Resucitó. La muerte no lo pudo sujetar a Él. Al tercer día Él resucitó y venció a la muerte. Con gran poder y gran gloria. Esa promesa es para aquellos que temen al Señor. Para aquellos que han pecado, pero se arrepienten de sus pecados. Se alejan de sus maldades, se alejan de aquellas cosas que lo han hecho errar delante de su Dios. Es en ese contexto que entran los últimos versos del capítulo 14 de Oseas. Y le dice, con súplica, nótese que dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Es Dios quien ha mandado este juicio porque ha querido? No, es a causa de su pecado, es a causa de su transgresión, es a causa de su maldad. Pero hay una esperanza que Dios hace a su pueblo. Por eso, si pudiéramos ponerle un título a esta predicación, diríamos, regresa a tu Dios. Regresa a Dios. Vuélvete, oh Israel. Vuélvete, oh pueblo del pacto. Vuélvete a Dios. Porque por tu pecado has caído. Si alguno no ha estado en la totalidad de este estudio que hemos hecho, como le dije anteriormente, a lo largo de 9 meses, se preguntará por qué se ha alejado de su Dios este pueblo. ¿Qué le había hecho tropezar? Como lo dice el profeta, ha sido su transgresión. En el capítulo 4, verso 6 de Oseas dice, ellos se olvidaron de la ley de Dios. En el capítulo 5, verso 3 dice, se habían prostituido y se habían contaminado. En el capítulo 6, verso 7 de este mismo libro, ellos habían traspasado el pacto. En el capítulo 7, verso 13, ellos se habían apartado de Dios. En el capítulo 8, verso 4 dice, establecieron reyes no elegidos por Dios. En el capítulo 9, verso 9, dice que ellos tocaron fondo en su corrupción. En el capítulo 10, versículo 2, dice que su corazón estaba dividido, porque querían servir a Dios y a la vez querían servir a los ídolos. El capítulo 11, verso 7, dice que ellos eran obstinados, es decir, eran porfiados, eran duros de cabeza, eran como ese faraón que no quería dejar ir al pueblo de Dios, porque su corazón estaba tan endurecido, estaba tan obstinado, estaba tan llevado a su idea que no quería entender. Oseas 12, 14 dice que provocaron a Jehová. Ellos lo provocaron a ira, provocaron este juicio a causa de su pecado. El capítulo 13, verso 6 dice que ellos se ensoberbecieron en contra de su Dios. Cuando Dios los engrandeció, cuando Dios le dio comodidades, le dio buenas riquezas, ¿qué hicieron ellos? Se alejaron de él. Porque ahora que están bien, no lo necesitan. No lo necesitan. Se cumple lo que dice Isaías en el capítulo 1.
Dice, crié hijos. Crié estos hijitos. Estos hijos yo los engrandecí. Y cuando ellos fueron grandes, ¿qué hicieron contra su padre? Se rebelaron. Ellos se rebelaron en contra de su padre. Se rebelaron en contra de aquel que les había dado todo. Es solo por nombrar algunos de los pecados de este pueblo. Pero la misericordia de Dios, su gracia y la fidelidad a su pacto le hacen transmitir por medio del profeta: vuélvanse a su Dios. Nótese que ha estado a lo largo de todo el libro diciéndole lo mismo. Le está diciendo a esta esposa que ha dejado a su esposo: vuélvete a tu primer marido, vuélvete a aquel con quien hiciste el pacto del matrimonio, vuélvete a Dios, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado te ha hecho caer. Nos hace ver la Escritura la fidelidad que tiene Dios. ¿Cuán fiel es Dios? ¿Cuán fiel es nuestro Dios? Dice que aunque hemos permanecido infiel, Él permanece fiel. Somos infieles muchas veces con Dios, pero Él ha permanecido fiel con nosotros. Le hemos fallado, hemos sido indiferentes a Él. Nos hemos comportado de mala manera muchas veces. Pero ahí está Dios, con su amor y misericordia. Pero hay una cosa: volverse al Señor. No significa que uno diga al Señor, ¿cierto? Uno peca, y no importa, el Señor me perdona. No, uno tiene que arrepentirse. ¿Qué significa arrepentimiento sino cambiar de actitud? Dejar lo malo y hacer lo bueno, dice Jehová. Es alejarnos de las cosas que nos hacen daño. Arrepentimiento no es seguir haciendo lo mismo. Es abandonar aquello que nos está haciendo daño. ¿Qué puede hoy en nuestra vida estar haciéndonos daño en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosa está haciéndonos daño? Debemos nosotros, cada uno de nosotros, meditar, porque ese pecado es el que nos tiene en el suelo. ¿No es Dios el culpable? ¿No es el culpable el mundo ni el diablo? Somos nosotros mismos. Nótese que Él le dice: por tu pecado has caído. Martín Lutero, en el comentario al verso 1, dice: enfatizo con vehemencia que aprendamos a definir a Cristo bien y apropiadamente con las palabras de Pablo, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Sí, Él se entregó a sí mismo a la muerte por nuestros pecados. Entonces, con certeza, no es verdugo, no es alguien que lastima a los afligidos, sino que levanta a los caídos, y es consolador y propiciador de los aterrorizados. ¿Qué nos quiere decir Martín Lutero en este comentario del verso 1? Dice: el Señor es un Dios de gracia, no es un verdugo. Los verdugos eran los que estaban ahí, vestidos de negro, para cortarle la cabeza a aquellos que iban a morir. Él no es un verdugo. Él extiende su misericordia sobre nosotros. ¿Qué nos dice? Vuelve, regresa a tu Dios, regresa con arrepentimiento, regresa como estudiábamos en los discipulados, estos los que vamos adelantados, estamos estudiando. Un corazón, ¿cómo debe ser el corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo debe ser? Un corazón contrito y humillado. La contrición significa que uno desde lo más profundo de nuestro corazón debe reconocer su pecado en lágrimas, en dolor, en un profundo dolor, en una amargura por el pecado cometido. Cuando pecamos, ¿es así o no? O solamente decimos: perdóname, Señor, y eso no es tener un corazón contrito. Un corazón contrito es un corazón que se duele por haberle fallado a Dios. Y le duele y lo agobia tanto. Pero por fin haya descanso en la cruz. Porque en la cruz del Calvario sus pecados, tanto pasados, presentes y futuros, fueron cargados. Y nuestra cuenta ha quedado saldada. Él ha pagado, amados y hijos. Pero debemos volvernos a Él con fe. ¿Y qué cosa más? Arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento van de la mano, van siempre juntos. Verso 2 le hace
una explicación acerca del arrepentimiento. Y les dice, llevad con vosotros palabras de súplica. La súplica es parte de la contrición. La súplica es parte de estar humillado delante de Dios. La súplica es reconocer que no estamos exigiéndole a Dios algo. La súplica significa que vamos humillados a esperar lo que Él quiera de nosotros. Hemos ofendido a Dios por nuestros pecados. Hemos ofendido a Dios por nuestra propia causa. Ahora vamos delante de Él en súplica y a esperar lo que Él tenga para nosotros. Pero vamos confiadamente a ese trono de la gracia, porque hallaremos paz para los nosotros. Podemos estar en aflicción, en angustia, podemos estar en amargura a causa de nuestro propio pecado. Pero creemos que es Dios quien nos va a sostener. Pero creemos que es Dios que si con arrepentimiento y fe nos acercamos a Él, Él nos va a dar esa vida eterna. Llevad con vosotros la súplica. ¿Cuándo fue la última vez que suplicó a Dios perdón por su pecado? Pero muchas veces oramos mal y decimos, perdóname Señor, como que fuera una exigencia. No es una exigencia. Estamos suplicando a Él. Suplicando la gracia delante de nosotros. Pero con toda ímpetu, de todo corazón vamos y decimos, Él se entregó por nuestros pecados. Le suplico, oh Padre Celestial, le suplico, oh Dios de mi salvación, le suplico, oh Dios Padre, que por medio de tu amado Hijo Jesús haya perdón y salvación por mis pecados, haya paz y descanso para nuestra alma, solamente en Cristo. Pero ¿cómo debemos ir? En súplica. ¿Y qué debemos hacer? Volver a Jehová. Cuando suplicamos, la idea no es perseverar en el pecado, no es seguir. Como el apóstol Pablo dice, ¿acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? No, la idea de arrepentirse, la idea de ir con súplica delante de Dios, es apartarnos del pecado. Repetimos una y otra vez el mismo texto. El que esconde su pecado no va a seguir avanzando más adelante. Pero el que lo confiesa y se aparta del pecado va a alcanzar el favor de Jehová. Va a alcanzar la misericordia de Dios. Dios se va a acordar de aquella persona. Porque recurrió al único que puede salvar. Llevad con vosotros palabras de súplica y vuélvanse a Jehová. Regresen a su Dios. ¿Y qué debemos decirle? ¿Debemos solo pedir perdón? ¿Debemos solo apartarnos de nuestros pecados? Hay una cosa más que debemos hacer. Es decirle, quita toda iniquidad. Quita todo pecado, Señor, de mi corazón. Quita toda iniquidad, todo pecado, toda inmundicia de mi corazón. Porque podemos confesar nuestros pecados, pero ese pecado aún puede seguir en nosotros. Que confesemos un error no significa que no vamos a cometerlo nuevamente. La idea de eso es quitarlo. Cuando cae una mancha o una ropa, meterla a la lavadora no va a servir de nada. Necesita un trabajo más profundo. Necesita que esa mancha sea quitada. Y eso es lo que necesitamos pedirle a Dios en nuestra súplica. Quita de mí, Señor, el pecado. Quita de mí, Señor, no algunas cosas que cometo, sino toda iniquidad. Todo aquello que te ofende, oh Dios, quítalo de tu corazón. Esto demuestra que el penitente, que aquel que se acerca a Dios con súplica, entiende una cosa: aborrezco el pecado. Odio el pecado. Odio el pecado porque fue la causa por cual azotaron a Cristo. Aborrezco el pecado porque me hace ofender a aquel que me ha dado tanto. Aborrezco con todas mis fuerzas el pecado
Porque cada llaga que recibió mi Cristo fue por mi causa. Debemos, con toda vehemencia, debemos con todo ímpetu, aborrecer el pecado. De todo nuestro corazón debemos aborrecer. Pero aquel que se deleita en el pecado, aquel que mira el pecado de una manera atractiva y lo vuelve a hacer, es porque no se ha arrepentido verdaderamente de lo que ha hecho. Luego dice, y acepta el bien. Muchas personas creen y dicen, quise tomarlo, ahora me voy a portar bien. Creyendo que portándose bien, vamos a borrar lo malo, ¿no? Lo malo ya lo hicimos. Aunque hagamos otra cosa, eso no va a borrar lo que hicimos. Pero ¿cuándo nuestras obras van a ser aceptables delante de Dios? Cuando Él nos haya perdonado. Cuando reconozcamos que nuestras obras no son para pagar por los pecados. Las obras son para demostrar que amamos a Dios. Y para mostrar en nuestras vidas que verdaderamente Él nos ha cambiado. Por eso la diferencia entre el catolicismo romano, el arminianismo y el calvinismo, como muchos llaman, por las doctrinas de la gracia, es esta. Los católicos romanos creen que por la gracia, más, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz, más las obras de caridad que usted haga, más las obras que usted haga en la vida, va a poder ser salvo. Ellos eso dicen, porque uno tiene que hacer obras para ser salvo. La obra de Cristo más sus obras son iguales a los demás. El arminianismo, que es de la rama ciertos mayores pentecostales y de varias iglesias, ellos creen que para ser salvo hay que esforzarse, ¿cierto? Ellos ven, no, tú ven a Cristo, como que uno puede con su capacidad venir a Cristo. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Ellos siempre le ponen cosas que uno tiene que hacer como una manera de completar lo que Cristo hizo. Un ejemplo, ellos dicen, Cristo hizo el 99%, usted tiene que hacer el 1%. Eso dicen. Pero la Biblia dice, y lo que las doctrinas de la gracia muy bien apuntan y argumentan, Él lo hizo todo por mí. Mis obras no alcanzan ni son suficientes. La obra de Cristo está completa en la cruz. Él pagó por todos mis pecados. Él pagó el 100% de mis pecados. Y ahora mis obras son fruto de lo que Él ha hecho en mí. Entonces, la salvación, si Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado fe y la capacidad de orar. Pero eso viene por obra de la salvación, no por una capacidad humana. ¿Y por qué a la gente no le gusta creer en esto? Porque esto humilla al ser humano. Porque está poniendo al ser humano en un lugar donde solamente le queda suplicar. Y no le deja ni una opción para que él pueda de alguna manera conseguir algo delante de él. El ser humano no puede conseguir nada delante de él. Porque Dios no le debe nada al hombre. Nosotros le debemos. Pero Cristo ha pagado nuestra deuda. Por eso Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuestra justicia está en Cristo. Al poner nuestra fe en Cristo, ahí está nuestra justicia. Si Satanás nos enrostra nuestro pecado, nosotros no debemos hacerle juicio y debemos decirle, Cristo pagó por mis pecados. Tú ya no puedes volver a recordar mis pecados, porque Él pagó por mis pecados. Él pagó tanto mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si ahora voy en lloro y en súplica delante de Dios, es para reconocer que anhelo aquel día en el cual yo no le falle más a mi Señor. Es porque anhelo aquel día en el cual ya no le falte más a mi Dios. Anhelo ese día. Creo que todo cristiano lo anhela de todo corazón. Luego dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No, nótese que él estaba en el antiguo pacto, pero él dice, Señor, yo no voy a traer un animal. ¿Qué es lo que voy a traer? A una ofrenda de labios. Voy a traer palabras de gratitud
por el perdón del mundo. Mire, vamos al libro de Hebreos 13. Hebreos 13. Libro de los Hebreos. Hebreos 13, 15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Se fijan? No dice ofrezcamos a Dios esto, dice por medio de quién. Por medio de Cristo. Toda la cosa que hagamos siempre debe ser por medio de quién. Por medio de Cristo. Fuera de Cristo, todo lo que hagamos no sirve. Por eso la obra del Padre Hurtado, la obra que hace la gente de caridad y todas las cosas no sirven de nada fuera de Cristo. Tienen que ser para la gloria de Cristo. Si no son para la gloria de Cristo, no sirven. Entonces, el 3.15 dice, Hebreos 13.15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio ¿de qué cosa? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A veces tenemos un concepto, la alabanza no es cantar, aunque cuando cantamos alabamos. Pero no necesariamente alabanza significa cantar. Es reconocer, es elogiar a Dios por lo que Él es. Es engrandecer su nombre por la salvación que ha hecho por nosotros. Nótese que sacrificio no está hablando de que la persona va a hacer algo por Dios. Porque esto está acompañado de agradecimiento. Está acompañado de un fruto del labio que confiesa a quién. Confiesa lo que nosotros hemos hecho, que confiesa su nombre, que confiesa su autoridad, que confiesa lo que Él ha hecho por nosotros, que confiesan esta salvación tan grande de vida eterna que Él ha hecho por nuestras vidas. ¿Agradece usted a Dios por su salvación? ¿Cuándo fue la última vez que agradeció a Dios por la salvación hecha? Y no solo a través de un cántico, sino a través de frutos de dónde? De labios que confiesen su nombre, que confiesen lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y todo esto por medio de Cristo, quien es sacerdote, porque intercede por nosotros en el cielo y recibe nuestra oración y nuestra ofrenda y las vuelve agradables a Dios. Porque nuestras ofrendas siempre van a ser agradables a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Es triste que a veces la ofrenda solamente se le llame las monedas que alguien da o dinero. La ofrenda también es ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen. Pero eso no va a ser aceptable. Yo puedo decir, Señor, tú eres grande por tu salvación, todo, pero si no me arrepiento de mi pecado, ¿de qué me sirve? Si la iniquidad sigue aquí, ¿de qué sirve? Si sigo deleitando en el pecado. Tristemente, hoy en día, ¿cierto? Con la tecnología está el acceso a muchas cosas que nos pueden hacer daño. ¿Cuántas de las personas están ahí con su celular y ven cosas que no corresponden? Y no sienten ni una aflicción, ni un dolor por su pecado. Ni siquiera hacen algo para apartarse de su pecado. ¿Cuántos podríamos, cierto, decir, para el celular tenemos tanto tiempo? Y para el Señor, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Por qué le dejamos las horas de nuestro tiempo a Dios? Eso es lo triste que acontece con los cristianos. Es triste hoy en día la carencia que hay en las iglesias. Hay tanto conocimiento, pero muy poca aplicación. Hay tanto conocimiento, pero tan pocos corazones dispuestos a hacer sacrificios de labios que confiesen su nombre. Aquellos que confiesen de manera sincera la salvación que Dios ha hecho por ellos. Volvamos a Oseas, capítulo 14. Ahora, verso 13, dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos,
ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Quién es el huérfano? Sino el que ha perdido la seguridad que ellos tenían cuando pequeños, sus padres. Cuando un niño pierde a sus padres, es la persona más desprotegida que tiene. Porque ¿quién lo va a cuidar ahora? ¿Quién lo va a proteger? Pero aquí dice, no nos va a salvar. ¿Qué no nos va a salvar? El asillo. No nos van a salvar nuestros caballos. No nos van a salvar ni siquiera nuestras obras. La obra de Dios. Por eso la salvación no es por obras, es por gracia. Y solo gracia. Nunca debo olvidar eso. El día que usted crea que está mereciendo la salvación por algún tipo de cosa que está haciendo en la vida, está errando. La salvación no es un merecimiento, es un regalo. Los regalos no se merecen, los regalos se dan de corazón. No porque sea la mejor persona, pero usted regala el corazón. Así Dios regala la salvación con corazón. Y a quien Él quiere se la da. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Que el Señor le da su salvación a quien Él quiere. Por eso la Escritura dice, la salvación pertenece a Jehová. Y si Él le ha dado la salvación, le ha placido darle la salvación a usted, no se sienta agradecido por eso. Habiendo tantas personas que parecían ser mejores que nosotros, el Señor nos escogió a nosotros para esa salvación. Y nos dio esta vida eterna, esta esperanza tan grande. Pero hay una cosa que debemos entender. ¿Hay salvación fuera de Dios? ¿Hay salvación fuera de Cristo? ¿Hay salvación fuera de Jesús? No. Entonces eso nos aclara muchas cosas. ¿Qué pasaba con los mapuches que antes vivían aquí? Con los indígenas que vivían y no tenían nada. ¿A dónde fueron? No tenían a Cristo. Y uno puede decir, eso es injusto, no tenían a Cristo. Es justo, ¿sabe por qué? Porque el Señor dejó a todo en su mente la que Dios existe. Pero ellos prefieren crear otro. Dios a cada persona en este mundo le ha dicho que Él existe, según el libro romano. Le ha dicho también los mandamientos aquí. Si la gente no es porque haya leído la Biblia, entienden que robar es malo. Ellos saben, lo saben. Lo saben en el fondo, lo saben. Saben que faltarle el respeto a los padres es malo, eso ellos lo saben. De alguna manera entienden que se debe servir a Dios, pero ellos no lo hacen. Ellos dicen, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para nada. Entonces ellos de alguna manera entienden, pero se rehusan a hacer la vida. ¿Y qué lo hace rehusar? Su pecado. Porque su corazón es de continuo solamente el mal. ¿Recuerda cuando leímos en Génesis capítulo 6, el corazón del hombre es de continuo solamente el mal? Entonces todas las decisiones que los seres humanos tomen siempre van cargadas al mal. No sé, vamos a ayudar a una persona y en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Lo voy a publicar en el Facebook. No sé si habrán visto que hay tantos videos de personas que están ayudando a otros, están haciendo eso. ¿Y eso para quién es la gloria? Para el hombre, no está haciendo la gloria para Dios, es para ser vistos. No para la gloria de la santidad de nuestro amado Dios. No nos librará el asirio, no nos librará los caballos. Nunca diremos, la obra de nuestras manos es la que nos salvó. O estas cosas son dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanza la misericordia. Dios, cordia, ¿se acuerdan? Misericordia. Cordia viene de la palabra cardio, corazón. Miseria. Del corazón Dios se acuerda de la miseria. Eso es lo que Él tiene, que Él nos ve en la miseria, Él nos ha visto en nuestra vida y ha visto nuestra miseria, y su corazón, ¿qué hizo? Bueno, con todo su corazón, y nos arrebató de esa miseria. Ese Dios, el Dios que usted y yo servimos. No piense que hay salvación en otra cosa que fuera de Dios. Dios debe ser su gran anhelo. Dios debe ser siempre su salvación. Y puede estar en el momento más difícil de su vida, pero su confianza ¿en quién debe estar? En Dios. Y solo en Dios. Piense en José. Leímos la historia. Los que estamos aquí, todos la leímos. Exceptuando al angelito.
Pero todos leímos aquí la historia y vimos que él estaba en esa cisterna. ¿Cuánto tiempo pasó desde que cayó a esa cisterna hasta que estuvo en Egipto, después ahí con el faraón? No fueron 2 años, ni 3 años, fueron años. Años y años que él estuvo ahí sufriendo. Y después, cuando estaba bien, cayó a la cárcel. Imagínense. Ahí estuvo otro año sufriendo más. Entonces, uno a veces, como están cortos los capítulos, uno piensa que fue muy rato eso, pero eso fueron años. Fueron años para que él, al final de su vida, casi él entendiera que todo era un propósito de Dios. Quizás nosotros a veces podemos estar pasando por cosas, pero no las entendemos en el momento. Pero una cosa usted debe tener la seguridad, es que es un propósito de Dios. Dios quiere que yo aprenda algo y que no vuelva a cometer ese error. Porque ¿sabe qué pasa con nosotros? Nosotros somos porfiados. El Señor nos dice por la palabra. Nosotros decimos amén. El Señor nos explica, amén, decimos. Y después vamos y hacemos todo lo contrario. El Señor nos explica, amén, decimos. Hacemos todo lo contrario. Fíjate que el Señor nos pega esa remesón fuerte y nos tiene sufriendo así. En la disciplina. Y en la disciplina, en ese dolor, Señor, ya entendí, Señor, ya entendí, y ahora sí que entendí, Señor. Y queda una marca tan grande en nuestra vida que uno dice, ahora sí que entiendo, Señor. Porque uno siempre va a recordar ese dolor. Por eso, el Señor siempre le dice a Israel, recuérdate tus días en Egipto. Siempre le dice eso, recuerden sus días en Egipto, recuerden esos días en Babilonia, cuando después recuerden esos días. Porque eso era es como una cicatriz. Las cicatrices quedan para toda la vida, y uno siempre que las mira se acuerda que lo que fue lo que no. Así es la disciplina del Señor, quedan cicatrices. Pero esas cicatrices son importantes porque al llevar esas marcas en el cuerpo, uno entiende que no lo debe volver a hacer. Uno entiende que no debe cometer ese error. Pero eso no es un proceso de 1 año, 2 años, 3 años, es lo que el Señor quiere. ¿Pero en quién debemos confiar? En Dios. Porque Él tiene misericordia del huérfano. Él tiene misericordia de aquel que lo ha perdido todo. Él tiene misericordia de aquel que está en esa profunda angustia, sin protección, sin ayuda. Él es aquella misericordia. Es Dios y solo Dios. Los israelitas debían entender lo que dice el libro de Isaías. La salvación pertenece a Jehová. Isaías 43:12. La salvación pertenece a Jehová. Él es nuestra salvación. Él es quien me guardará de todo mal. Verso 4 de Oseas 14. Dice, yo sanaré su rebelión. En la versión Biblia de la América dice, yo sanaré su apostasía. ¿Por qué es la rebelión? Apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es una palabra compuesta que significa colocarse fuera de la fe. ¿Cuándo nos colocamos fuera de la fe? Cuando nos colocamos fuera de la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos dice que hagamos esto y nosotros hacemos lo contrario. Hoy estamos en apostasía. Nos estamos alejando de la verdad de Dios. Nos estamos apartando de la verdad de Dios. Cambiando la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que se está haciendo. Y el Señor le dice, yo voy a sanar su rebelión. Yo lo voy a sanar. La palabra sanidad en hebreo no es, aquí nos dice, por eso hay algunas personas que tanto leen la sanidad y todo eso, porque leen textual, sanidad, ya, entonces voy a sanar. ¿Voy a sanar qué? No. La sanidad de que habla aquí es de restauración, de restaurar el alma. Porque el pecado es algo que afecta al alma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a sanar, va a restaurar esa alma. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con el hombre? Restaurarlo. ¿Y cuándo restauramos algo? Cuando algo está en ruinas. Siempre que conversaba ayer con mi hermano, siempre que paso por esa parte de Loreto, usted ha visto ahí ese caminito que está para ir a Rinconada de Parral, ¿cierto? Hay unos arbolitos grandes y ahí hay una iglesia antigua. Y uno la ve esa y la ve destruida, ¿sí? Destruida por el terremoto. Y así uno debe estar cuando el Señor lo toma a uno. Debe estar todo en ruido, inhabitable. Pero cuando Él restaura, ¿qué hace? Saca todo lo malo, porque uno no puede volver a edificar las mismas cosas que están malas. Uno restaura lo que está bueno. Mejora lo que está bueno. Entonces, cada ladrillo, cada cosa, y va mejorando todo y lo hace estable.
Eso es lo que hace el Señor, pero el proceso de restauración, ¿sabe por qué es difícil? Porque entre hacer algo de nuevo y restaurar, ¿qué es lo más fácil? ¿Hacer algo de cero o restaurar algo? ¿Qué es más fácil? Hacer algo de cero, ¿sabe por qué? Que restaurar es lo más difícil y hacer algo de cero es más fácil. Porque cuando usted hace algo desde cero, usted empieza y hace las cosas. En cambio, cuando va a restaurar algo, usted tiene que sacar todo ese escombro y tiene que afirmar lo otro para que no se caiga. Porque su idea no es hacer algo desde cero, es levantar algo que ya está. Pero para eso usted tiene que afirmar lo que está por caer y lo que ya se cayó tiene que sacarlo. Y sacar escombros, cuando usted va sacando los escombros, igual va produciendo dolor porque va sacando, arrancando esas cosas de la misma estructura. Entonces cuando Dios nos restaura, nosotros va a tener que empezar a sacar todo eso. Todos esos escombros que hay en nuestro corazón, y por eso duele tanto cuando estamos en disciplina, ¿no? Duele tanto porque desgarra todo eso malo que está. Imagino siempre que pienso en la restauración, pienso en la herida con pus. Cuando la herida está en pus, ¿cierto? Se le hace así una pelota de pus, y como que después la piel cubre ahí, pareciera que no pasa nada. Pero después, ¿qué es lo que tiene que hacer el doctor? Con un bisturí tiene que abrir así y empezar a sacar toda la materia. Y eso es doloroso. Y así como lo hace el Señor para restaurar, nosotros nos empieza a sacar todo lo malo, pero eso duele. Eso duele. Pero eso es lo que quiere hacer el Señor. Dice, yo restauraré su rebelión. Los amaré, dice, de pura gracia. Está diciendo, yo los amo a ustedes, pero solamente porque yo lo quiero hacer. Porque yo los amo. Porque a mí me nace hacerle este favor. ¿Dónde están aquellos que le atribuyen algo a su salvación? Cuando cuenta su testimonio y dice, yo vine a Cristo, no, Él. Oh, yo encontré a Cristo cuando dice. Está bien decir yo encontré a Cristo, porque ¿quién estaba perdido? Cristo, yo estaba perdido, entonces Él me encontró a mí, no que yo lo encontré a Él, si Él nunca ha estado perdido, dice que Él está cerca de nosotros. Aun palpando lo podemos estar porque no está lejos de nosotros, somos nosotros los que nos escondemos de Él. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué hicieron ellos? ¿Fueron los tiros del Señor? No, ¿qué hicieron? Se escondieron. El pecado siempre nos hace esconder. Siempre nos hace esconder. El pecado siempre nos aleja. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pudieron devolver esa comunicación entre Dios y el hombre? Solo Dios, ¿se acuerdan? Adán, ¿quién buscó al hombre? Dios. Porque el que estaba perdido era el hombre, no Dios. Dios busca al hombre. Dios es el que le da que la promesa de gracia del Evangelio. Dios nos reconcilia, pero también nos disciplina. Pero esta restauración es de pura gracia. Y dice, porque mi ira se apartó de él. El enojo de Dios. Ese castigo que tenía que darle, dice, se apartó. Yo los voy a amar a ustedes igual. Los voy a amar de pura gracia. De pura gracia. ¿Dónde quedan aquellos que dicen que la salvación se pierde? Que siempre andan metiéndole a la gente, no, si uno se puede perder, si uno no, que el diablo puede uno sacar del camino, que el demonio lo puede sacar, no. Nadie lo puede sacar de la salvación. Porque la salvación es del Señor. Y si Él salva a alguien, dijo, mi oveja está de aquí en mi mano, dice. Mi Padre me las dio y nadie me las puede quitar de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todo, dice el Evangelio de San Juan. Nadie puede perder su salvación porque Dios la consiguió para nosotros. Y eso quiere decir nosotros en este caso. Yo no estoy luchando por mi salvación. Yo lo que estoy haciendo es tratar de amar la ley de Dios para amarlo a Él. Eso es. Esa es la ley de la libertad. La ley antigua era una ley, haz esto y vivirás. La ley de la libertad es, haz esto para mostrar que amo a aquel que creo que amo. Porque si me aman, guarden. Tengan como tesoro los mandamientos del Señor. Versos 5, 6 y 7 de Oseas 14. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumarán como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra,
serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. ¿Por qué leímos estos 3 versos? Porque el profeta intenta, como lo hacen los profetas comúnmente, ilustran lo que están diciendo. Estamos hablando de restauración y ellos hablan y ilustran. Y si usted ha visto los lirios, son tan bonitos. Los lirios creo que son una de las plantas más hermosas. Pero ¿qué es un lirio sin agua? Seco, muerto, feo, algo que está por morir. Pero ¿qué es lo que dice? Yo seré Israel como rocío. Es decir, ¿quién es el que le da vida a esa planta? Dios. ¿Quién es el que puede restaurar y regar esa sequedad? Dios. Es el único. Es el único que puede regar esa sequedad. Dice, yo seré Israel como rocío. ¿Y qué va a hacer con Israel cuando ese rocío llegue? Dice, y florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el lirio. Me gusta que habla de las raíces porque las raíces usted las puede ver, no necesariamente estar por debajo. Pero ese rocío no solamente nos muestra una firmeza externa, sino algo interno que el Señor hace en nosotros. Esa restauración empieza del interno hacia lo externo. Ese rocío, ese Espíritu Santo de Dios que entra en nuestra vida para transformar nuestros corazones, para hacernos nueva criatura en Él, nos hace que florezcamos y extendamos nuestras raíces como el Líbano. El Líbano es una parte del Medio Oriente muy fructífero, en la antigüedad era muy fructífero. Sabemos que era un cambio climático y cosas diferentes, pero era un lugar donde había, recuerden que Bahía es casi puro desierto, pero ese lugar era un lugar donde tenían cordilleras y de esas cordilleras obviamente abundaba el agua. Entonces permitían que ese lugar fuera un lugar muy fructífero, de árboles muy preciosos. Entonces las raíces del Líbano no eran como las raíces de los árboles del desierto, porque esas raíces son escasas. En cambio las raíces del Líbano son raíces fuertes, son raíces productivas, son raíces firmes. De eso está hablando. Entonces, el que es regado por Dios florece y sus raíces son firmes. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová dice que está su delicia y en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Entonces, si estamos plantados en este rocío, en este río del Señor, ¿cómo va a ser nuestras raíces firmes? Nuestra hoja, ¿cómo va a estar siempre verde? ¿Y cómo vamos a ser el fruto? Siempre vamos a dar fruto. Siempre nosotros como hermanos y hermanas en el Señor debemos estar siempre dando fruto. Lo hemos dicho, amados. Debemos quitar de nuestra mente esa iglesia estática que solamente está para venir el día domingo o los discipulados la semana. La iglesia es un cuerpo y el Señor lo llamó a usted, a cada uno de ustedes lo llamó para hacer algo dentro de su cuerpo, porque una mano tiene una función, la otra mano tiene otra función, los ojos tienen una función, la oreja tiene una función, los pies, todo tiene su función dentro del cuerpo, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, cuando una iglesia está sana, cuando todo el cuerpo está trabajando. Pero ¿qué pasa si no vamos creciendo todos de la misma manera? Si no vamos creciendo de manera uniforme, sino que vamos creciendo de manera deforme, ¿cierto? Un brazo se llama chiquitico, el otro, ¿cierto?, más grande, la pierna más corta, la pierna más larga, es decir, andaríamos todos mal, un cuerpo deforme. Eso es lo que pasa, porque la iglesia de hoy piensa que el pastor es el único que tiene que trabajar y todos los demás están ahí recibiendo, ¿no? Cada uno de nosotros se está preparando en el discipulado, ¿para qué? Para después trabajar para el Señor. Porque obviamente, ¿cómo vamos a ir a trabajar si no tenemos la preparación? Nosotros nos estamos preparando como cuerpo de equipo. Nos estamos preparando para trabajar para el Señor. Para pedirle, y eso le ruego que en oración pidan al Señor, ¿cuál es mi don, Señor? ¿Para qué tú me tienes dentro de la iglesia, Señor? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Dios? Porque
que cada uno de nosotros tiene. Dice, verso 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. O sea, va a ser una rama fuerte, su valor va a ser muy grande. El valor que tiene el olivo en aquellos días y en aquel lugar es muy grande, porque el aceite para ellos es un alimento esencial. No puede faltar. Pero esta restauración iba a ser tan grande que ellos iban a ser tan necesarios, que ellos iban a ser tan fructíferos, tan abundantes, como lo es el olivo, y perfumará como el Líbano. Porque cuando uno está en un lugar donde hay hartos arbolitos, ¿qué hacen esos arbolitos? Desprenden un perfume. Así el cristiano que ha sido restaurado por Dios es un perfume donde quiera que está. Donde quiera que está siempre, que salga, en que aquellas personas que están en dificultad pueden recibir. Somos luz para el mundo. Somos luz en medio de las tinieblas. Y la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. Seamos ese perfume agradable delante de Dios. Vivamos nuestras vidas para agradar a ¿quién? Para agradar a Dios. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Mire, creció tanto esta restauración de Efraín que dice que volverán y se sentarán bajo su sombra. O sea, un líder que creció tan grande que alguien ya puede estar en la sombra. O sea, que algo es excepcional. Esta restauración no solo volvió a hacer algo como estaba, sino mejor de lo que era antes. Le dio un valor mejor, todavía mayor. Tal así que podían las personas, ¿cierto?, refugiarse. Luego dice, y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Es decir, tendrán esa vida, porque el trigo tiene la capacidad de dar ese fruto tan hermoso como es el toradillo, todo ese tipo de cosas. Dice, florecerán como la vid, es decir, como esa vara, como le llaman, y su olor será como vino del Líbano. Nuevamente, ¿cierto? El Líbano es el lugar más fructífero, entonces allá van a estar las mejores cosas, los mejores árboles, los mejores vinos, los mejores vides, los mejores carnes. Entonces, por eso, esa comparación, porque en el pueblo de Israel las cosas no eran tan así, esplendorosas como allá. Entonces, así van a ser. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en nuestra restauración va a ser grande, va a ser maravilloso. Vamos a tener y vamos a llevar muchos frutos. Verso 8. Efraín dirá. Mire lo que logra la restauración. Por eso en la calle dejamos claro eso. Nosotros no estamos de alguna manera diciéndole a las personas, cuando vamos a predicar el Evangelio, no estamos diciendo que ellos tienen la capacidad de ir a Cristo, porque ellos no tienen esa capacidad. Usted sabía eso, ¿cierto? Ellos no tienen la capacidad de ir a Cristo. Ellos no tienen la capacidad. Pueden venir a la iglesia, pueden doblar sus rodillas, pueden leer una Biblia, pero no tienen la capacidad de cambiar. Porque esa capacidad de amar a Cristo solamente la puede dar el Espíritu Santo. Entonces nuestra oración por contado es que obre el Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos diferencia a las demás religiones. Las demás religiones dicen, hagamos estas cosas y ahí vamos a seguir en la religión. No, lo otro es, solo Dios puede cambiar tu vida. Solo Dios puede cambiar. No es educar a la gente. Necesita a la gente ser restaurada. Una restauración que estamos hablando acá. Entonces cuando hay restauración, innatamente usted no tiene que estar diciendo vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos, no. Dice después de la restauración, ¿qué va a decir Efraín? Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Mire, alguien que cambió por el Señor, alguien que el Señor lo restauró, ahora dice, ¿para qué se pegan los ídolos? Yo ahora, ¿para qué me sirven esos ídolos? Ahora entendí. Pero todo el libro nos ha hablado que ellos están en los ídolos, los amaban, los besaban, los servían, hacían sacrificios, pero ahora que entendieron, después de su restauración, es que van a decir, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré, es decir, Dios va a oír esta declaración y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado. Es decir, esta persona totalmente restaurada, esta nación restaurada, este pueblo de Dios restaurado, es agradable al Señor. Y el Señor a él
a ellos les da de sus frutos, les da ese alimento necesario para que ellos puedan mantenerse. Porque el Espíritu Santo siempre nos hace llevar fruto. Hay una diferencia, y Cristo lo hizo esa analogía. ¿Se acuerdan de la higuera? Que estaba verde, estaba frondosa, pero pudo buscar fruto y no estaba moviendo. ¿Qué hizo el Señor con esa higuera? Maldito. Y que dijo todas las personas que daban fruto, al final no sirven para nada, sino para ser cortadas y echar al fuego. Y así. Aquí no venimos, no sé, decirle, hermano, usted coloque una hermana con lo que hace falta, y déjese crecer el pelo, hermano, vengamos todos con lejos, con corbata, y vamos a hacer una cadena de relación, y vamos a hacer ayuno, y vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer todo cristiano. Se trata de eso sería una religiosidad, aunque sí podemos ayunar, sí podemos orar, pero siempre y cuando seamos personas que de corazón lo hagamos, por necesidad. No como una religión así, como forzada, ¿no? Eso sería algo que no tiene fruto. En cambio, el fruto es esto como espontáneo. ¿Qué tengo yo con los oídos? Uno se levanta el día domingo, quiere venir a la iglesia, quiere venir a servir al Señor, de una disposición, una necesidad del alma. No es algo que uno, hermano, vaya a la iglesia, hermano, vaya a la iglesia, eso no. Porque aquí podríamos tener gente a puro buscar a la gente que venga, ¿no? Me diría que de corazón vamos a hacer. Por amor sí, vamos a hacer. ¿Y eso qué lo puede hacer un pastor? No. Leer la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo puede hacer eso. Y cuando el Espíritu Santo entra, la Biblia tiene valor. El servir a Dios tiene valor. El amar las cosas de Dios tiene valor. El orar continuamente y decir, Señor, ¿para qué tú me mandaste a la iglesia? ¿Para qué trabajo tengo que hacer? Eso es algo que el Señor lo va dando a cada uno de nosotros. Y es algo que nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacer. Verso 9 y el último verso de este capítulo resume todo. Resume los 14 capítulos. Y termina así el libro de Oseas, en un resumen, y dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Es como que los desafía al final, termina así y dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es una persona que entiende? ¿Quién es una persona que es prudente para que sepa estas cosas? ¿Quién? ¿Quieren entender esto? Porque los caminos de Jehová son, ¿cómo son? Rectos. ¿Y quién andarán por ellos? Los justos andarán por ellos. ¿Y los rebeldes? Caerán en ellos. Es así. Ve que el Señor es claro al hablar. Los caminos del Señor son rectos. Los justos van a andar por ellos y los rebeldes se van a caer. Gracias. De eso se trata todo el libro. De eso se trata todo el libro. Los que quieren seguir el oído van a ser despedazados por ellos. Los que quieren arrepentirse de sus pecados, el Señor los va a restaurar. Porque el Señor es recto, el Señor es justo, el Señor le gusta que su sí sea sí, su no sea no. ¿Le vamos a servir al Señor o no le vamos a servir? ¿Vamos a amar al Señor o no nos vamos a amar al Señor? ¿Nos vamos a comprometer con el Señor o no nos vamos a comprometer con el Señor? No es una cosa que más o menos, que así, no, al Señor no le gusta. Y lo conversamos con el hermano Guillermo siempre, que el Señor, como dice, su sí sea sí y su no sea no. Que así es la cosa del Señor, pero no es como algo que puede ser. No le gustan las cosas claras. Sí o no. O lo servimos completamente o no le servimos, porque a él no le sirve que uno le sirva más o menos. Así no le sirve. No que más o menos, yo quiero a mi manera, no sé, no, eso no sirve. Pero son nodos rectos, que su vida. Exacto. Ese es el punto. Ellos no son rectos porque ellos mismos están siendo su ídolo, ellos mismos se quieren servir a sí mismos. Por eso el capítulo termina así. ¿Quién es sabio? ¿Quién es una persona? Recuerden lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces alguien que tema a Jehová va a conocer que el camino de Jehová es recto y va a andarle la senda. Pero el rebelde, pero el apóstata, los que caen en apostasía, los que se apartan de la verdad de Dios, porque estos rebeldes, estos apóstatas son personas conocedoras. Aquí está hablando de los conocedores. A los conocedores que se apartan de los caminos van a caer. Van a caer. Porque esta misma piedra que es llamada Jesucristo, esta misma roca, dice, para algunos es salvación y para otros es perdición, se caen con ellos. Para unos ciertamente tropezadero y para otros salvación. Salvación de Dios. En conclusión,
Solo un arrepentimiento para vida, con una fe dada por Dios y puesta en el Salvador, nos llevará a la reconciliación y a la restauración. El que dice seguir en la transgresión recibirá el castigo de Dios y su juicio por su corazón no arrepentido. No olvidemos que los caminos de Dios son rectos. Vamos a Apocalipsis 22, 11. Y con esto concluimos este hermoso libro. Apocalipsis 21, 11. Lo vamos a leer todos juntos, por favor. Apocalipsis 22, 11 al 13. Vamos a leerlo todos juntos. Amén, ¿lo encontramos todos? Ahora, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces el Señor no se calienta la cabeza. Fíjense, el que es injusto, sea injusto todavía. Si el que quiere andar en el mal camino, hágalo. Hágalo. El que es inmundo, hágalo. Siga en su inmundicia, siga en su inmundicia. Y el que es justo, practique la justicia todavía. No diga, ya practiqué la justicia. No, mañana también tengo que practicarla. Al salir de la reunión tengo que seguir practicándola. Pero si el día el Señor no terminó cuando termina la reunión, el día siguiente termina la practica. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todavía no llegamos a ser completamente limpios. La santificación es progresiva. Tenemos que llegar a ser como Cristo. Nos dice que tenemos que ser como un hermano en la iglesia. Tenemos que ser como Cristo. ¿Y a dónde vamos nosotros para ser como Cristo? Yo creo que nos falta algo todavía, pero el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Vamos a ser como Cristo. Porque he aquí el bien pronto. Su venida es inminente. Y Él va a recompensar. Él trae su galardón, trae pago. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Si son injustos, van a perecer por la obra del castigo, del juicio de Dios. Si son justos, por la obra de Cristo van a ser salvados. Porque esa es nuestra obra, la obra de Cristo. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Alfa y Omega es como decir, Él es la A y Él es la Z. Es decir, Él es todo. Él es todo. Él no tiene ni inicio, no tiene fin. Él es el primero y el último. Él es todo. Él es todo. Eso sería el fin de este libro de Oseas, amados. Próximamente, ya el domingo, vamos a empezar con un nuevo libro, el séptimo profeta ya, para continuar con nuestro estudio. Por favor, hermano Ángel, diríjanos en una oración a Dios para que nos dé arrepentimiento para la vida y para que si hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, el Señor le permita por su Espíritu andar en su camino de la vida. Padre amado, Rey de los cielos, de la tierra, te damos las gracias, Señor, amado Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos, Señor, que por medio de sus palabras, de su amor, de su gracia, de su misericordia, te pedimos, Señor, que si hay alguno, Padre Santo, que no se ha arrepentido todavía, Padre Santo, se arrepiente, Padre Dios, que tenga ese cambio de actitud en su corazón, en su alma, en su mente, que pueda llegar a ti, Padre bendito Dios. Le pedimos, Padre Santo, que tú seas con él, llegando a él en su corazón, Padre bendito Dios. Que por medio de su Espíritu, Señor, sea levantado, Padre Santo. Que
pueda ser, Señor, una nueva criatura, Señor. Que pueda comprender, Señor, las cosas viejas pasan y son nuevas hechas. Padre bendito Dios. Gracias, Padre bendito Dios, por tu palabra, Señor, por tu favor, Señor, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que andemos, Padre bendito Dios, siempre en tu camino de justicia, Señor. Que sigamos siendo verdes, Padre bendito Dios, como la haya, Señor, Padre bendito Dios. Que podamos tirar frutos, Padre bendito Dios, cada día, Padre Santo. Gracias, Padre bendito Dios, por tu palabra, tu amor, por tu favor, Señor, y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y a pedir su bendición. Dios Padre y Eterno, agradecemos el poder haber compartido con nuestros hermanos este día del Señor. Te suplicamos y te rogamos que puedas bendecir sus almas, sus corazones y sus vidas. Te rogamos, Señor, que su palabra pueda estar en cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Te ruego, Señor, que guardes a cada uno de nuestros hermanos de regreso, Señor, a sus hogares. En esta semana que nos tocará trabajar, que sin duda habrán luchas, habrán pruebas, dificultades, también alegrías, Señor. Acompáñanos en esta semana que comienza. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y el Señor, nuestro Dios, les bendiga.